Mira nada más, es un diablo, habla pura grosería. ¿Sí me entiende? Porque nosotros, hermano, tenemos un concepto de lo que es ser espiritual. Pero bíblicamente, ¿qué es ser espiritual? Ahora, fíjese, ¿cómo ser espiritual? O sea, yo quiero ser espiritual, o usted no, hermano. ¿Cómo ser espiritual? Y uno dice, no, pues es que te tienes que leer 5 libros. No, ¿sí me entiendes? No, es que tienes que leerte 24 capítulos diarios de la Biblia. Orar 5 horas de rodillas, ¿sí? Poner tus rodillas en vidrio, en clavos para que seas espiritual. Entonces, ¿sí me entiende? ¿Qué es ser espiritual? ¿Cómo ser espiritual? No sé si me está entendiendo, hermano. Ahora, la Biblia nos dice aquí que nosotros, para poder llevar a cabo el ayudar a los demás y considerarlos como nosotros mismos, tenemos que tener una condición: ser espirituales. ¿Pero qué es ser espiritual? Vamos a tratar este tema, hermano, ¿sí? Vamos a hablar una vida espiritual. Amén. Bíblicamente vamos a entender qué es ser espiritual y cómo podemos tener una vida espiritual. Amén. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar antes de empezar la escuela dominical. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos amas y nos das la gracia todavía, Señor, de permanecer en este lugar, Señor, y venir y congregarnos como iglesia y amarte, alabarte e intentar, Señor, el depender de ti y poder ser espirituales. Te pedimos que bendigas esta clase, Señor, nos hables y nos ayudes, y en tus manos encomendamos, Señor, estas cosas, y que tu palabra pueda iluminarnos, Señor, y convencernos de esta verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Primero, hermanos, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es ser espiritual? Todos, hermanos, todos tenemos conceptos. Aún, hermano, tú pensabas que cuando te metías a la iglesia católica, tú eras espiritual simplemente por escuchar la misa, comer la hostia, sí, y darte un golpe de pecho. ¿Sí o no? Tú salías de la iglesia, yo no sé tú, pero uno salía y decía, ya soy un nuevo hombre. Ahora sí, ¿sí me entiende? Ahora, no solamente eso. ¿Quién de ustedes fue a la iglesia Pente? ¿Sí? Y llegabas y sentías el espíritu. Yo creo que sí era el poder del espíritu para mover tantos kilos de carne, ¿me entiendes? Y después, hermano, tú sentías, hermano, ¿sí?, que eras espiritual. O sea, que tú, hermano, espiritualmente hablando, casi el apóstol Pablo. No sé si me estás entendiendo, casi Elías o Eliseo. Esos son los conceptos que nosotros tenemos, hermanos, de ser espirituales. Aún entre los bautistas tenemos conceptos erróneos de que lo que es ser espiritual. ¿Sabe, hermano? Primero, antes de empezar, antes de ver este asunto de ser espiritual, primero tenemos que entender, hermano, que hay una dificultad. Número 1, la dificultad de saber si una persona es espiritual o no. Mire lo que dice Romanos, primero Gálatas 5:16. Mira, allá atrásito, 5:16 de Gálatas. Pablo exhorta y dice, gracias, hermano. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres. Mira, hermano, primero, antes que nada debemos de entender algo, hermanos. Espíritu y carne, hermanos, son dos cosas totalmente opuestas. Cuando hablamos de ser espiritual, hermano, estamos hablando de una condición que es difícil de ver en las personas. ¿Sí? Mire, por ejemplo, hermano, Keynor, hermano. El hermano Keynor, hermano, para los que no saben, ¿verdad? Sí, y los que le quieren bajar la chava, el hermano Keynor es karateca, el hermano. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no, hermano Keynor? Sí, es cinta negra. ¿Cuántos dan tiene usted? ¿Uno o nomás cinta negra? Bueno, ahí está. El hermano Keynor, hermano, fíjate. Hermano Keynor, yo supe que él era karateca porque yo hablé con él. Me dijo, hermano, no, hermano, sí. Y pues yo, como también le hice ahí al juego, ¿me entiende? Pues más o menos nos entendemos. Fíjate, hermano. Ahora, yo, hermano Keynor, yo cuando lo veo, yo sé que el hermano Keynor no es un machavo. No tiene mal espíritu, no es chocarrero, ¿sí? Sí tiene sus cosillas. Y yo lo veo y digo, este hermano Keynor anda batallando con eso. Cosas así, ¿me entiendes? Ahora, fíjate. Pero realmente lo que yo veo de Keynor son las cosas que mis sentidos
carnales pueden percibir. ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, esta piel es un sentido, ¿sí? ¿Qué siente? Mira, a ver, tócale aquí, Caino. Pellízcale. Está fuerte. Sí, estoy fuerte, dice. ¿Sí me entiende? Ahora, fíjese. ¿Con qué estoy sintiendo el tacto de Keynor? Con esto. Luego, fíjate, escucho la voz de Keynor, ¿sí? Y su voz es una voz así, gruesa, ¿me entiende? Como de bulldog, de bull terrier, ¿me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Con qué lo percibo? Luego, de repente, ¿sí me entienden? Después de la reunión de jóvenes, pues uno suda y de repente huele el Keynor, ¿me entienden? Huele. Aún ahorita huele. Se bañó el hermano, se puso un perfumito, ¿me entiende? Sí, huele. Luego, no solamente huelo, fíjense, lo veo. ¿Quién de ustedes ha visto que el hermano Keynor se pone un trajecito ya? Con sus zapatitos, sus servilletitas, su corbatita. ¿Quién lo ha visto? ¿O soy el único, hermanos? No, hermanos, ustedes están perdidos, hermanos. Sí, los hermanos lo han visto, la hermana también. Fíjate, ahora, yo estoy percibiendo lo que es Keynor, ¿con qué? Y obvio, me hace falta la boca, ¿no? Pero ya eso no lo voy a hacer, hermano, ¿sí me entiende? Saber a qué sabe Keynor, pues no. Ahora, ¿con qué estoy percibiendo lo que es Keynor? ¿Con mis qué? Con mis sentidos. ¿Y mis sentidos qué son? Son carne. ¿Vamos bien? Ahora, yo entonces voy a decir, ay, el hermano Keynor es bien espiritual. Tengo una pregunta. ¿Habrá un sentido con el cual yo pueda percibir eso? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál será el sentido? No puedo. Mire lo que dice Gálatas 16, dice versículo 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Hermano, y dice, y ambos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Hermano, la carne y el espíritu se oponen. Le voy a explicar, hermano. En Romanos 8, vaya a Romanos 8, rápido, hermano. Romanos 8. Cinco. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, le voy a explicar. Mire, Pablo está diciendo que nosotros ahora que recibimos a Cristo, recibimos junto con él al Espíritu de Dios, y que ahora la vida que tenemos depende exclusivamente del Espíritu, ya no de la carne. Y lo que yo quiero que vea, hermano, es que las personas, nosotros, hermano, no podemos percibir las cosas espirituales con un sentido carnal. Mire 1 Corintios capítulo 2. Aunque tenemos el Espíritu de Dios, la percepción de las cosas espirituales no se realiza con la carne, hermanos. ¿Sí me entiende? Mire lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 2. 9. Antes bien, como está escrito, hablando el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo, ¿qué dice? ¿No vio? Esto es lo que se ve, cosas que se ven, ni oído ¿qué? Cosas que se oyen, ni han subido en corazón de hombre, cosas que se sienten, son las que Dios ha preparado. ¿Para qué? Ahora, hermano, ponga atención. Esto es importante. Yo no puedo saber si el hermano Keynor es o no espiritual, porque lo que yo puedo percibir de él, lo percibo con mi carne. ¿Sí me está entendiendo? Las cosas de Dios no se perciben con estos sentidos, con esta vista, oídos, olfato, boca. Porque son, ¿qué, hermanos? Espirituales las cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, si yo quiero percibir algo espiritual, no lo puedo hacer con mi carne, hermano. ¿Con qué lo tengo que hacer? Díganme, ¿con qué, hermanos? ¿Con qué? Díganlo fuerte, hermanos. ¿Con qué? Miren lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? Entonces yo puedo llegar a decir, ay, el hermano Keynor, mira nada más, ay, qué espiritual es el hermano Keynor. Tengo una pregunta, ¿con qué lo estoy viendo? Con la carne. Entonces yo no puedo decir si una persona es o no espiritual cuando lo veo ¿con qué? Con la carne. Porque la carne es ¿contra qué? Entonces, hermano, tenemos que dejar de lado, hermano, esos conceptos que tenemos nosotros de que la manifestación de espiritualidad es a través de la carne. Ay, mira el hermano, qué bonito habla. Mira, ay, qué bonito habla. Qué espiritual es. Hermano, ese espíritu no es carne. Tú lo estás percibiendo ¿con qué? Con la carne, con el oído. Ay, qué bonito, ay, ese hermano, qué espiritual es esa hermana. Ay, mira nada más. Ay, qué precioso. No, hermano, porque el espíritu tiene que verse. El espíritu, hermano, es algo que es contra la carne, no se percibe con la carne. Entonces, cuando decimos que una persona es espiritual, lo primero que decimos, ¿no? ¿Es espiritual? Pues por cómo se conduce, por lo que hace, por lo que viste, por lo que habla. No sé si me está entendiendo. Y ese es un error, hermano. Es difícil determinar si una persona es espiritual en base a lo que nuestros ojos ven, porque la carne no percibe el espíritu. Amén. Entonces, de aquí vamos a quitar algunas doctrinas pentecostales erróneas. Yo no necesito hacer con mi carne o tener experiencias extrasensoriales con mi carne para decir que soy espiritual. Es un error, hermano. No se puede. Porque la carne es contra el espíritu. ¿Qué se mueve y qué siente cuando hablas en lengua? Dígame, ¿qué se siente? Dime. Entonces, el espíritu, tu carne. Entonces, una persona no puede ser espiritual porque hay una manifestación de su carne del espíritu. Las cosas espirituales, hermanos, se tienen que percibir desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista carnal. Así que si yo digo que el hermano Keynor es espiritual, realmente no puedo saberlo porque lo estoy percibiendo con la carne. ¿Amén? Es muy difícil saber. Ay, mira el hermano, ¿sí? Ay, el hermano Keynor. ¿Qué espiritual es el hermano? No se puede, hermano. Como tampoco yo puedo decir, ay, triste hermano Keynor, es un diablo que quién sabe. ¿Sí me entiende? No puedo yo decirlo. ¿Amén? Sí, hermano Keynor. Ahora, sé, hermanos, que esto es algo que hemos aprendido ya. Pero número 1, es difícil saber quién es espiritual y quién no. Es difícil. Así que lo único que yo puedo saber si alguien es espiritual o no es yo mismo. Por eso Pablo en Gálatas dice, vosotros que sois espirituales. Y dice, restáurenle al que cometió el error y considérense a quién, a sí mismo. Porque si tú eres espiritual, hermano,
a quien vas a considerar, si me entiendes, no es al hermano si es espiritual o no, es a ti. Yo soy espiritual. Tú sabes o no si eres espiritual, hermano. Si el Espíritu mora en ti, el Espíritu te dice, andamos bien. O el Espíritu te dice, andamos mal. Entonces si viene el hermano Freddy y me dice, no mancha hermano, anda bien, anda mal, usted no es espiritual. ¿Cómo sabe el hermano Freddy? El único que puede saber si soy espiritual o no, ¿quién es? Yo. Yo no puedo decir, la hermana no es, yo no puedo. No sé, hermano, no sé su vida espiritual. El único que necesita saber si es espiritual o no es el creyente mismo. Dios le ha dado un espíritu para saber si es o no espiritual. No tiene que tener alguna manifestación con la carne, tiene que ser con el espíritu. Amén, ya lo leímos en Corintios. Ahora, es difícil entonces saber quién es espiritual o no. El único que sabe si es espiritual una persona o no es él mismo. Por eso Pablo dice, ustedes son espirituales, considérense a ustedes mismos, porque si son espirituales a la hora de ayudar a un hermano que cometió un error, tú eres espiritual, tú piensas como el Espíritu, tú actúas como Cristo, ¿y qué vas a hacer? Le vas a ayudar, porque te estás considerando a ti como si fueras Él. Pero si tú no eres espiritual, tú no puedes ayudarle, al contrario, tú puedes llegar a juzgarle. Hijo de la fregada, quién sabe qué, ¿sí me entiende? ¿Qué actúa? La carne. ¿Vamos bien hasta ahí? La única persona que sabe si eres espiritual o no, eres tú nada más. Obvio, y el Señor. Hay una diferencia muy grande, muy abismal entre percibir lo espiritual. No se percibe con la carne, se tiene que percibir ¿con qué? Con el Espíritu. Amén. No sé si me está entendiendo. Número 1. Número 2. Debemos también de entender, hermano, que nosotros, hermano, hasta antes de no recibir a Cristo, nosotros no éramos espirituales en lo más mínimo. La Biblia nos llama, 2 Corintios, vamos a 2 Corintios, rápido hermanos, córranle, se nos va el tiempo, ya se nos fue media hora hermanos. 1 Corintios capítulo 2, ahí donde estábamos hace ratito. Miren lo que dice ahí el 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Usted cuando recibió a Cristo, ¿se acuerda hermano? Cuando recibió a Cristo, fue algo nuevo que nació en usted. Y dice ahí el versículo 30, hablando de Cristo mismo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire lo que dice ahí entonces el 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque, hermano, eso es bien interesante. Cuando usted y yo creímos en Cristo y recibimos a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu vino a nuestras vidas, vino a nuestro corazón. Efesios 1:12, por favor. Rápido, hermanos. 13. Efesios 1:13. En Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, cuando usted recibió a Cristo, cuando usted creyó en Cristo, el Espíritu vino a morar en usted. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que Dios, las cosas que la carne no puede percibir, Efesios 2:10, las cosas que el ojo no puede ver, que no puede oír, ni que puede sentir el corazón, Dios las preparó para nosotros. Y mire lo que dice el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué, hermano? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces significa, hermano, que usted y yo cuando fuimos salvos,
Dios nos dio la capacidad de percibir las cosas espirituales. Amén. Y junto con ella, poder ser espirituales. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Esto es, una persona que no es salva no puede, hermanos, no puede ser espiritual. No puede. No puede. Un hombre que duda acerca de la salvación no es salvo, no percibe las cosas espirituales. Por eso te tienen que engañar con el sentir, con la carne, porque el espíritu no se siente, es espíritu. Amén. Así que lo que hace el espíritu al venir en nuestras vidas es darnos una capacidad espiritual. Amén. Y ahora sí podemos nosotros entonces, cuando somos salvos, cuando el Espíritu nos da esa capacidad, nos da la capacidad, hermano, de ser espirituales. Una persona no va a ser espiritual si no es salva, si el Espíritu de Dios no le ha regenerado, como el hermano Homero enseñó hace unas semanas. Necesitamos nosotros ser salvos, recibir la capacidad espiritual por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí están entendiendo? Ahora, número 1, la dificultad. Número 2, cómo nosotros somos espíritu. ¿Cuándo iniciamos una vida espiritual? Así que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe la capacidad de poder ser espiritual. ¿Hasta antes? ¿O a poco no le pasaba que hasta antes de recibir a Cristo no le entendía nada a la Biblia? A mí yo no le entendía nada, hermanos. Yo leía y ¿ya sabe qué dice? Pero cuando recibí a Cristo, dice Güero, su maquinota, no, hermano, entiendes y dices, mira, yo no lo entendía así, no lo veía así, no sabía, porque estás percibiendo las cosas espirituales. Amén. Si están aquí, hermanos, noto un espíritu como de sueño, como que se durmieron tarde viendo el box, ¿sí? Las hermanas, digo, porque los hermanos ya no ven box, ven puras novelas. Ahora, número 1, es difícil saber si alguien es espiritual o no. Solamente yo puedo saber si lo soy o no. Pero también, hermanos, la capacidad de ser espiritual solamente, número 2, se lleva a cabo en el momento que recibimos el Espíritu de Dios. E incluso cuando recibo el Espíritu de Dios, hay condiciones en mi vida que me pueden hacer que no perciba las cosas espirituales. Aún morando el Espíritu Santo en mí, las cosas espirituales no se pueden percibir. Y eso es cuando hablamos de un hombre carnal, que es espiritual, tiene el Espíritu, pero siembra más para su carne y vive más en su carne que en el Espíritu. Vamos a terminar la idea primero. Miren lo que dice ahí el versículo 14, 1 Corintios 2:14. El pastor ya nos ha enseñado esto, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, hermano, una persona que no es salva, la Biblia lo llama animal. La Biblia lo llama en Judas sensual, animal, carnal. No puede percibir las cosas del espíritu natural. Es el hombre que no ha sido salvo. No puede percibir. No puede. Pero también, hermano, a veces el hombre que es salvo, que ha recibido el Espíritu de Dios para tener la capacidad de ver las cosas espirituales, a veces en lugar de alimentar lo espiritual, alimenta lo carnal. ¿Ve? Hermano Keynor, venga para acá. Córrele, hermano Keynor. Córrele, hermano. Entonces, el hermano Keynor, él fue salvo, él recibió a Cristo. El Espíritu de Dios vino aquí. Y ahora el Espíritu le da la capacidad de percibir las cosas espirituales. El pastor ya nos ha enseñado esto, hermano. Ahora él tiene dos naturalezas. La vieja, la carnal, la que estaba muerta, y ahora tiene una nueva, la espiritual, la del Espíritu. ¿Vamos bien? Entonces, alguien que está muerto espiritualmente no percibe nada. Pero también la Biblia nos dice que una persona que ha recibido la capacidad espiritual a veces no alimenta esta capacidad espiritual, no anda en esa capacidad, no vive en esa capacidad, no es guiada en esa capacidad y no siembra para esa capacidad, y entonces le dedica esa condición, no le dedica tiempo y se lo dedica a la carnal. Y entonces Keynor, en lugar de vivir por el Espíritu que ahora tiene,
que le da la capacidad de ser espiritual, él decide, hoy no voy a la iglesia, voy a echarme unos tacos, voy a poner de pretexto lo del COVID. Entonces, pues, ya saben, ¿verdad? Nada más le pone ahí al enlace en la televisión o al canal de YouTube donde está la Iglesia Bautista Libertad. Se sienta, ¿verdad? Ahí, desparrama la carne un poquito. Y de su sillón dice, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto sacrifico viendo el culto desde mi sillón? Y tu carne está a tus anchas. Y entonces fíjate, pareciera que es algo espiritual, pero realmente es carnal, hermano. Pero no estás sentado ahí viendo. Pero si vienes tienes que sacrificar, tienes que soportar al hermano. Híjole, este hermano que me cae regordo. Tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que cantar. No sé si me entiendes. Dedicas tu tiempo a lo espiritual. O te vas a los tacos, hermano. O te vas a la Boeing. Bueno, ahorita está cerrada, ¿verdad? Pero donde quiera te vayas. Él entonces le dedica tiempo a lo carnal. Entonces él se dice que es un cristiano. Él ya es salvo, pero carnal. La evidencia que vemos en él, pues es pura carne, vato. No sé si me entiendes. Entonces él es un hombre carnal. Mira lo que dice Corintios 3:1. De manera, hermanos, que yo no puedo hablaros como a qué, hermanos. Estamos hablando de eso. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y quién es un carnal? Dice, no es espiritual, es un carnal. ¿Y por qué es carnal? Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este hermano es el que tiene 10 años en la iglesia, todavía sigue escuchando escuela dominical. No se avienta a traer ruta, no se avienta a alguien para Cristo. ¿Sí me entiendes? Sé que suena pesado, hermano, pero ni modo, tenemos que hablar este asunto. Es el que todavía no tiene la capacidad de ver, ¿sí me entiendes? De tomar la leche ya como alimento. Todavía está ahí como el bebé. Ayer mi hija, la Lili, ya tiene 2 años y medio. Y ayer en la mesa estaban sentados y de repente escucho que la Lili dice, mamá, que lo chichi. Mamá, que lo chichi. Y mamá, ¡ahora, chamaca! Si ya te salieron dientes, ¿qué chichi? Yo que lo chichi. Mira lo que dice. Bueno, Pablo no dice eso, pero mira como si lo dijera. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué, hermanos? Carnal. Pues habiendo entre vosotros, mira lo que dice. Celos. ¿Entre quién, hermanos? ¿Entre tu primo y tu tía Chana que no viene a la iglesia? No, dice, entre vosotros habiendo celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Como cuáles hombres? Como los que no tienen capacidad espiritual. Y dice ahí, porque diciendo el uno, ay, yo solamente vengo cuando el pastor está. Y el otro, ay, a mí como me gusta y me encanta que me enseñe Homero. Él no dice groserías. ¿No sois carnales? Ay, como me encanta que dé la escuela dominical ese hermano, porque es bien espiritual. Pues sí, porque lo percibes con tu carne, hermano. Amén. Entonces, ¿qué, Inor? En lugar de vivir en la naturaleza que Dios le dio, vive en la carne. Ese es un hombre carnal. ¿Es salvo, chavo? No, pues sí es salvo. Y aquí dice, amén, gloria a Dios, pero es carnal. ¿Vamos bien hasta ahí? Hermano, gracias, hermano. Ahora, ya hablamos entonces del hombre animal, del hombre espiritual. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién es un hombre espiritual? ¿Quién es espiritual? Ya enseñé la falsedad, no sé si me estás entendiendo, y pusimos en claro este asunto de la carne. Pero ahora, ¿cómo ser espiritual, hermano? Vamos a Gálatas, donde Pablo les dice, por favor, ustedes que son espirituales, ayuden a los que cometieron el error. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Quién es una persona espiritual? Usted, hermano, porque es bien guapo. No, hermano, si fuera por guapuro, olvídate, yo no soy espiritual, estoy regacho. Amén. No, usted ya no se ríen con nada, hermanos. Hermano Freddy, tráigase un café para los hermanos. Por favor, hermano, ¿sí?
A la hermana Ana le da con piquete para que sí me entiende, porque ¿quién es un hombre espiritual? Debemos de entender, hermano, que una persona puede ser espiritual solo si es salva, pero también puede ser carnal. Así que una persona espiritual, de la cual Pablo está diciendo, vosotros que sois espirituales, que se considera a sí mismo y ayuda a los demás y los restaura, una persona espiritual, hermano, es una persona, número uno, que anda en el Espíritu. Mira lo que dice ahí Gálatas 16, 5:16, ahí en la misma página. Fíjate lo que dice. Digo pues, andad en qué, hermano, en el Espíritu, y no satisfagáis ¿qué? Entonces, hermano, una persona espiritual es una persona que anda ¿dónde? En el Espíritu. Andar en el Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8. (8:1). Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en qué, hermano. Amén. Yo ya no me voy al infierno, hermano. Yo no sé tú, pero yo me voy para el cielo, hermano. ¿Ven? ¿Sí? El hermano Alfonso se va al cielo conmigo, hermano. Yo no sé si mi suegra se va, pero yo me voy, hermano. ¿Sí me entiendes? Amén. Y dice ahí el 8:1. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Y mira lo que dice ahí el versículo 4. 5. Porque los que son en la carne piensan en las cosas de la carne, pero que son los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, nosotros, hermano, ahora que recibimos el Espíritu, tenemos la capacidad de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermano, no es andar en la carne. Por eso cuando tú ves una persona que anda y dice, ese hermano es bien espiritual, ¿cómo sabes si nada más lo ves andar en la carne, en su cuerpo? Una persona que es espiritual anda en el Espíritu. Y por andar en el Espíritu, ¿qué hace? Mira lo que dice ahí el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Tengo una pregunta, ¿la iglesia es del Espíritu? ¿Es una cosa del Espíritu? ¿Evangelizar es algo del Espíritu? ¿Venir a la reunión de oración es algo del Espíritu? ¿Mandar a tus hijos a la escuela, dejar de mandarlos a la pública, es algo del Espíritu? Ya todos así como, no, eso no es espíritu. Pues hermano, estás pensando en las cosas espirituales que tu hijo va a tener por venir a la escuela. Amén. Que tu hijo sea salvo en la escuela. Allá en el mundo no va a haber un maestro que le predique. ¿Leer tu Biblia será algo del Espíritu? Anda conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. ¿Y piensa en qué? En las cosas del Espíritu. Aquellas que los carnales no pueden ver, ni sentir, no tienen la capacidad. ¿Qué es eso? No entiendo. Pero tú sí. Necesitamos andar en las cosas de ¿qué? Del Espíritu, pensar en ellas. Andar en ellas. ¿Sí? Que va a haber oración. ¿Qué día? El martes. No que era el miércoles, no, la cambiaron el martes a las 12 de la madrugada. Pues vamos para allá, es algo del Espíritu. Amén. Venir a la iglesia, la ruta del Espíritu. Que tú le hables otro de Cristo en tu trabajo, pues cosas del Espíritu. ¿Qué andas pensando? Dime, ¿en qué andas pensando? ¿En las cosas de qué? Del Espíritu. Esas cosas que Dios te dio la capacidad de tener, que otros no tienen. Tienes la capacidad de orar y que Dios te escuche, hermano. Tienes la capacidad de entender la Biblia. Por eso la lectura bíblica ahorita, ¿verdad? Y estás leyendo y como que le agarras ya sabor, ¿verdad? Las ofrendas ya no es como otros, que así como que la ofrenda y la libación y 3 vatos y un hin de aceite, así como que no entendías. Pero ahorita con la lectura, como que le entiendes. ¿Por qué? Porque la iglesia está tratando de encauzarte a las cosas del Espíritu para que andes conforme al Espíritu. No solamente eso, mira lo que dice Gálatas. Te estoy hablando de cosas prácticas, hermano, porque si te empiezo a hablar de cosas extrasensoriales vas a pensar que soy pentecostés y no soy pentecostés. Amén. Mira lo que dice ahí el 5.
Porque los deseos de la carne, hermano, el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿o no? ¿Ves tus chamacos jóvenes? Ellos no quieren ser pastores, ni quieren ser misioneros, quieren ser licenciados, abogados. El deseo de su carne. Amén. Dice ahí, es contra el del espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No, pero yo voy a ser diferente. Yo sí voy a servir al Señor. Ay, de veras. Pues no te veo por aquí muy seguido. Mira lo que sigue diciendo, pero es otra cosa. Pero si sois, ¿qué dice ahí? Guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No solamente andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Mira Juan 14:26. Juan 14:26. Hablando del Espíritu dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mira lo que dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Versículo 16, 12, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué, hermano? A toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? El Espíritu para guiarnos, hermano, no es, Él lo que usa es la verdad. Él nos guía, nos enseña conforme a la verdad. Y la verdad, la Biblia nos dice en Juan 17, Jesús dijo que la verdad es la palabra de Dios. Así que el Espíritu, para ser espiritual necesitamos andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Pero ¿qué va a usar el Espíritu para guiarnos y para que andemos en él? La Biblia. Jesús nos dejó el Espíritu para que el Espíritu nos enseñara las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, hermano, no están escritas en el misal. Están escritas en la Biblia. Así que si yo quiero ser guiado y ser espiritual, yo necesito ir a la guía que el Espíritu me da a través de la Biblia. Debemos de andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5. Rápido, hermanos. Ya estamos terminando. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque eso es de la carne. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Andemos también por el Espíritu. Hermano, pero dice la primera parte, si vivimos por el Espíritu. No solamente tenemos que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, tenemos que vivir por el Espíritu. Que tu vida sea controlada ¿por quién? Por el Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8. Nueve. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, nosotros, hermano, ahora tenemos la capacidad de vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Por eso, hermano, Cristo nos ofrece una nueva vida en Cristo. Nos hace nuevas criaturas para vivir aquella vida que no hemos vivido.
Estaba hablando ayer con una hermana que me dijo, hermano, ¿puede ir a visitar una hermana? Y ya le digo, oh hermana, ¿pero qué pasó? Y ya la hermana me está diciendo, lo que pasa, hermano, es que ella tiene un montón de problemas, dice. Vive al lado vive al lado de la casa de su suegro. Ella tiene su casa aparte, pero vive al lado. Y su suegro le empezó a echar bronca y problema, y ahorita tiene problemas. Su hijo tiene problemas con ella, su esposo. Es un relajo, dice. Y ella pues está muy triste, ya no quiere nada y se quiere salir y irse de su casa que ella construyó, etcétera, etcétera. Así son los suegros, hermano, ¿me entiendes? Son así feos. Pero la culpa es de uno, ¿verdad? Y entonces dice la hermana, vaya a verla. Dice, es que ella sí quiere ir a la iglesia, pero es que vino el pastor Mengíbar y ya sabe cómo predica el hermano, ¿sí? Y predicó algo en contra de los jotos y pues ella se ofendió, se lastimó. Le digo, o sea, ese es su problema, la hermana. Sí, hermano, dice, de ahí en fuera ella está encantada en ir a la iglesia. Hermano, lo que me está diciendo la hermana es, ella quiere la vida del espíritu, pero prefiere la vida de la carne. Vivir en el espíritu, hermano, vivir en la carne es bien sencillo. Que te prediquen mensajes de la carne, ay, bien bonito, hermano. ¿A poco no? ¿Sí? Ay, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Por eso amo a Freddy de Anda, porque él sí me entiende. Pero cuando te predican que vivas por el espíritu, allí es donde todo empieza. ¿Sí me entiendes? Porque a la carne no le gusta. Porque que le digan joto a tu primo, a tu hijito consentido, tú, ¿cómo? Eso no es el amor de Dios. Allí odian a todas las personas. Es lo que dice el Espíritu. ¿Dónde? En la Biblia. Y es como la Biblia nos manda a vivir. Como el Espíritu nos manda a vivir. Entonces cuando alguien le dice, ya hermano, ¿no? Ya, córtate esa triste greña, pareces los monstruos ahí de Apocalipsis. Ay, pero ¿qué tiene de malo mi cortecito? Hasta trencita me hago. Ay, qué chulo se me ve. Cuando se te predica cosas espirituales como, ya hermana, ya no seas tan loca y atrabancada en la casa, ya, bájale. ¿Qué dice la hermana? ¿Qué? No, a mí en mi casa no viene a mandar el pastor, aquí yo mando. Sí, ahí trae al viejo de aquí o de aquí. Y el viejo tantito le dice, no vieja, vamos a vivir como Dios manda. No, como Dios manda, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hermano, estamos acostumbrados a vivir esa vida. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿20, 30 años? Y de un día para otro vienes a la iglesia y el Espíritu te dice, vive así. ¿Qué dices? ¿El qué? ¿Vivir en el Espíritu? Postdata, eso es ser espiritual. Amén. Vivir por el Espíritu. Andad en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu, por la verdad que usa el Espíritu para enseñarnos. Vivir por el Espíritu, vivir en la verdad del Espíritu. Y hermano, y ahí es donde todos, por eso te dice, hermano, cásate, ustedes que vinieron a la iglesia, que ya conocen, cásense, hermanos. ¿Y qué dicen? No, que casarnos, yo con esta vieja, casarme con este viejo, pues ya compartí cásense, vivan en el Espíritu, como dice Pablo en Corintios 7, que estén casados. Amén. Luego dice, ¿no? La mujer cumpla con el deber conyugal. Eso dice la Biblia. ¿Es espiritual o no? Pues la Biblia lo dice. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Y por último, Gálatas 6:8. El 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra ¿para qué, hermano? Del Espíritu segará. Hermano, número 4. Una persona espiritual procurará sembrar para el Espíritu. Dice, siembras para el Espíritu y hay fruto del Espíritu. Siembras para la carne y pues hay fruto de la carne. Tú y yo, si queremos ser espirituales, hermano, tenemos que sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu.
Oh, hermano, ¿cómo cuesta sembrar para el Espíritu? ¿Cómo cuesta? No sé a ti, ¿cómo cuesta leer tu Biblia cuando estás bien cansado? ¿Cómo cuesta orar, hermano, cuando no tienes tiempo, andas del tingo al tango? Y ya te vas a acostar y algo te dice, no has orado, no has leído tu Biblia, así te fuiste como burro, como voy al matadero, dice ahí Proverbios 7. Y de repente, sí es cierto, sembrarle sueño a la carne. Bueno, está bien, a ver, ¿dónde vamos en Levítico 20? ¿Qué? Levítico. Y ahí te pones a leer y de repente se está ganando el sueño. La carne, hermano, no se deja. Está maciza la triste carne. Pero de repente lees y Dios te habla. ¡Ay, qué bendición! Mira. ¡Ay, no sabía que! Mira, esto me dice. Voy a hacer esto. Esto lo voy a hacer. Dios me dice esto. Lo voy a hacer. Y vas y oras y dices, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo quiero hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Sembrando para el Espíritu. Vas a evangelizar. ¿Sí? Y de repente te sale una vieja gorda. Y más si vas a Tequisistlán, ¿sí? Es viejas peleoneras, ¿sí? Hasta con la cazuela te salen. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, aquí no ande tocando, aquí somos católicos, ¿sí? Y tú así como, ay, yo no tengo necesidad de estar pasando estas vergüenzas aquí. ¿Qué estás haciendo, hermano? Tú no lo ves, hermano, pero tú estás sembrando para el Espíritu. Y así, hermanos, podemos dar una definición de lo que es ser espiritual según la Biblia. Una persona espiritual es una persona que anda en el Espíritu, es guiada por el Espíritu, vive por el Espíritu y siembra para el Espíritu. ¿Qué usa el Espíritu para que andemos en él? La Biblia nos guía y nos enseña cómo andar en el Espíritu. La Biblia también nos enseña cómo vivir por el Espíritu. Y la Biblia también nos enseña a sembrar por el Espíritu. Porque el Espíritu, para hacernos espirituales, va a ser una herramienta para hacerlo. Por eso, hermano, te dije al inicio, percibir si alguien es espiritual o no. Con esta carne, pues todos lo percibimos, pero no se percibe así. Y así no se obtiene la espiritualidad. Entonces, hermano, significa que ya no debo de bañarme. No, hermano, báñate para cuando vengas a la iglesia. No sé si me entiendes. Sí, o sea, también, hermano, no la riegues. Estamos hablando de cómo ser espiritual. ¿Amén? ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿O nos regresamos, hermano? ¿Quedó claro? Sí, la hermana ya tiene ganas de irse, ¿verdad? Pero entonces vamos a pararle hasta aquí. Vamos a orar, hermanos. Hermano, y piensa en esto. Necesitamos ser espirituales desde el punto de vista de la Biblia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permites conocer tu palabra y aclarar esta duda acerca de cómo ser espirituales. Te pedimos que nos ayudes y bendigas el resto de esta tarde y el culto en el nombre de Cristo. Amén.